Bien, niños, acá tenemos lana de colores. Ya son, yo voy a trabajar de 3 colores, ya entonces, de Maya, Paya, Kimsa, ya. Kimsa, Sami. Entonces realizo esto, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, ya. Entonces corto aquí, luego con la otra lana, o la misma lana pueden ocupar también, ya. Entonces realizo esto. Tengo que girar ahí, esto por acá arriba y esto va por adentro, dan vuelta y giran. ¿Ya? Y van así. ¿Ya? Y luego se apretan. ¿Ya? Para que esté firme. Y luego lo amarran. Chinuña, chintaña, ahí. Chintaña. ¿Ya? Ahí. Luego, cuchuña, cuchaña. Y luego acá vamos a hacer otra vez por el medio y salir. Porque aquí a la vez nos va a salir los dos aretes, ¿ya? Para el animalito. Entonces, y lo mismo, ahí girar adentro y salir por acá. ¿Ya? Así. Wally. Ahí y así. ¿Vale? Ahora lo realizo así. Amarrar. Y así. Eso es lo que nos va a tocar trabajar, ¿ya? Entonces, lo corto y luego acá. Por la mitad, por el medio. Junta las dos pelotitas ahí y por el taipita, cuchfanya. ¿Ya? Y después, cuando está cortado, tiene que hacer esto, porque hay unos que lana van a estar salida, entonces eso se empareja. ¿Ya? Hay que emparejar, listo. Con eso estaríamos listos, ¿ven? Ya, esto también. Y así queda, ¿ve? Para nuestra llamita. Y luego con la aguja punta roma vamos a pasar por la mitad. Ya, entonces acá se hace hoyito y se pasa la aguja, ¿ya? Y ahí va a quedar así bonito. ¿Ya? Así. ¿Lo ven? Y así va a quedar. Tienen que pasar, hacer un hoyito para que vaya traspasando al otro lado esto. ¿Ya? Pero así no sirve, pero en este caso no tengo la aguja, pero... Y ahí quedaría bonito, ¿ves? Ya hubo en acá y después esto también. Esto ya se coloca, usted ya lo sabe, ¿no? Lo habíamos visto, ¿no? Puesto. Pero tiene que amarrarse ahí. Y así quedaría. Bien hubo en acá. Eso ya. Listo.